Investigación de delitos electorales y violencia política contra las mujeres en razón de género, que impartirá el doctor Gerardo García Marroquín. Al respecto, y por ser alusivo al tema, podrán observar que en la delegación Morelos del Instituto Nacional Electoral portamos indumentaria color naranja, la cual es una manera de generar conciencia y hacer notar las acciones implementadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Así lo hacemos los días 25 de cada mes. Para dar inicio a esta disertación presentaremos a las personalidades que nos acompañan. Damos la bienvenida a nuestros consejeros del Consejo Local, el licenciado Arturo Núñez Alday, la licenciada Micaela Bocanegra Rodríguez, la licenciada Noemí Rodríguez Carrillo, la licenciada Clara Elena Pérez Santana y el doctor Lucio Alfonso Rubio Anteles. Bienvenidos. Por parte del INPEPAC damos la bienvenida a la maestra Mireya Gali Jordá, consejera presidenta del INPEPAC, al doctor Alfredo Javier Arias Casas, consejero electoral, maestro Pedro Gregorio Alvarado Ramos, también consejero electoral, maestra Elizabeth Martínez Gutiérrez y al maestro Mansur González Cianci, quien es secretario ejecutivo del INPEPAC. Bienvenidos. También por parte del INPEPAC damos la bienvenida al licenciado José Antonio Barenque Vázquez, director ejecutivo de Organización y Partidos Políticos, a la licenciada Rosario Montes Álvarez, directora ejecutiva de Administración. Damos también la bienvenida a nuestros aliados, a la licenciada Erika Velázquez Rojas, que acude en representación de la maestra Guadalupe Isela Chávez Cardoso, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Gracias. A la licenciada Adriana de la Cruz Morales, comisionada ejecutiva de la Comisión Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Bienvenida. De igual manera, damos la bienvenida a la maestra Alma Tania Vite Torres, coordinadora de la circunscripción de la FICEL, al licenciado Ulises Hernández Poblete, enlace de la FICEL y Ministerio Público titular. Bienvenidos todos. Así también damos la bienvenida a nuestros observadores y observadoras electorales acreditados ante este Consejo Local, que veo ya algunas caras y rostros conocidos, y a consejeros de algunos consejos distritales. Bienvenidos. También nos siguen en la transmisión en vivo a los integrantes de los 5 consejos distritales, del Distrito 01 con cabecera en Cuernavaca, del Distrito 02 con cabecera en Jiutepec, Distrito 03 con cabecera en Cuautla, Distrito 04 con cabecera en Los Pilares, Jojutla, al Distrito 05 con cabecera en Yautepec, quienes nos están siguiendo a través de Webex en la plataforma y quienes podrán tener interacción con nosotros mediante esta plataforma. También agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan y que podrán dar cuenta de esta conferencia. En este momento escuchemos al licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo y presidente del Consejo Local en Morelos, quien emitirá un mensaje de bienvenida. Buenos días, tengan todas y todos. Saludo con respeto a nuestro distinguido invitado, doctor Gerardo García Marroquín, fiscal especial de delitos electorales de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, mejor conocida también como FICEL. Sea usted bienvenido a este recinto de la democracia. Gracias por aceptar esta invitación para que nos pueda ilustrar sobre los delitos electorales y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Saludo asimismo a todos que nos honran con su grata presencia, en especial a las consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral en Morelos, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al representante de los partidos ante el Consejo Local y en el Consejo Estatal del INPEPAC, a los comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística,
y sobre todo también un saludo fraterno y caluroso a las y a los paisanos migrantes morelenses de Fuerza Migrante que nos ven desde New Jersey a través de las plataformas virtuales oficiales, con quien tenemos un contacto constante y recientemente firmamos un convenio de apoyo y colaboración y están plenamente comprometidos. Así también nos da mucho gusto de que esté con nosotros el licenciado Eri Romero Benítez, director general de gobierno. Me da gusto de que vuelva otra vez aquí a su casa, que lo albergó durante varios años y siempre lo recordamos con afecto y cariño. A todos los aliados estratégicos y distinguidas dependencias y organizaciones autónomas también le agradecemos su presencia. Y desde luego también a mis compañeras y compañeros hoy que visten la playera naranja, que son un símbolo para nosotros todos los 25 en la noche. Prendemos las luces color naranja en señal de solidaridad con todas las mujeres que son violentadas. Y qué coincidencia, ¿no? Tener a un gran investigador, a un gran funcionario que nos hable precisamente sobre la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Sin duda, los delitos de carácter electoral pretenden diezmar el ejercicio de la libertad del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Las autoridades han establecido un blindaje para evitar que estas conductas nocivas empañen el sendero de la consolidación democrática. Sin embargo, necesitamos aún más. La cultura cívica se nutre con la divulgación de los valores de la participación que redunden en un perfeccionamiento del análisis legislativo, de la aplicación de justicia y un mayor conocimiento de la problemática jurídico-penal en materia electoral. Nadie está exento de estos delitos. De ahí la importancia de esta conferencia magistral en que el doctor García Marroquín nos hará el favor de precisarnos información valiosa para que con base en eso intensifiquemos nuestros esfuerzos junto con la sociedad para inhibir actos o omisiones. La hoja de vida de nuestro ponente nos indica que posee un vasto conocimiento en estas temáticas, tiene experiencia probada, sus logros lo confirman. Por ejemplo, el libro que recién acaba de publicar, que tenemos aquí, si alguien lo quiere adquirir al término de este evento, donde le hemos pedido aquí al autor que nos haga a favor de darnos una dedicatoria, que lo presente. Yo creo que es un texto que todos aquellos que nos dedicamos a la actividad electoral lo debemos ver. El libro se llama Reflexiones de Procuración de Justicia Penal Electoral, Jurisdiccionales y Organización de Elecciones. Considero pertinente también afirmar que el único bien jurídico tutelado en los delitos electorales es la libertad de sufragio, que presupone la de asociación, expresión y competir y ser elegido. Asimismo, tener acceso a fuentes de información y existencia de elecciones libres e imparciales con instituciones que realicen y vigilen el procedimiento electoral. En eso estamos comprometidos, en esa línea esquemática. Vamos centrando nuestros esfuerzos y nuestras responsabilidades. Desde esta palestra comicial, enfáticamente expreso que estamos haciendo nuestro trabajo, el INPEPAD y nosotros, con una sistematización tangible, a fin de salvaguardar la soberanía del sufragio de las y los morelenses. Nos enfocamos de manera ininterrumpida
en continuar construyendo ciudadanía a través de la promoción del voto emancipado. Los poderes fácticos son inadmisibles. Como autoridad en la materia, no tenemos miedo a nada ni a nadie. Aplicaremos la ley conforme a nuestras atribuciones con transparencia, objetividad y neutralidad. Sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, es importante ponderar que a estas alturas es harto inconcebible el devenir democrático no puede apuntalarse si este fenómeno persiste. Es una responsabilidad de todas y todos, sin excepción, contribuir al desarrollo de evitar a toda costa la violencia, más allá de la beligerancia en contra de las mujeres, porque laceran sus derechos y lo peor, la sociedad se estanca en una parálisis cultural y sociológica. Hoy, de modo unánime, debemos alzar la voz para que termine. Basta de aversiones en contra de la población femenina, la cual busca ganar legítimamente un espacio de oportunidad en el sector público. La mujer contemporánea está en la perspectiva de promover cambios sociales decisivos, demanda igualdad, inclusión y justicia. Alda Facio, jurista, escritora, docente y experta internacional en género, expuso lo siguiente: las desigualdades deben ser un punto de partida de la norma y no un punto de llegada. Culmino mi mensaje con una frase de Martin Luther King a propósito de este día y en este momento, que dice: en el centro de la no violencia se alza el principio del amor. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras de nuestro delegado. Damos la bienvenida entonces al licenciado Eric Santiago Romero Benítez, director general de gobierno, que viene en representación del gobernador en funciones, licenciado Samuel Sotelo Salgado. De igual manera, gracias. De igual manera a la maestra Maite Casales Campos, consejera electoral del INPEPAC. Bienvenida. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro invitado, es necesario mencionarles que al concluir la intervención del doctor Marroquín, abriremos un espacio para preguntas y respuestas con una duración de 10 minutos, para lo cual se dispusieron en la parte exterior de la sala, y si necesitan en este momento les podemos proporcionar tarjetas para que puedan plasmar ahí sus preguntas, las podemos concentrar y se las pasemos a nuestro ponente. Y además el doctor Marroquín ya hizo el compromiso expreso de responder por correo electrónico aquellas preguntas o aquellas cuestiones que no pudieran atenderse en este momento por cuestiones de tiempo. Entonces daré lectura a la semblanza de nuestro ponente. El doctor Gerardo García Marroquín es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestro en Derecho Electoral y candidato a doctor por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha sido consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Ministerio Público de la Federación Federal, director de Información y Blindaje Electoral de la FEPADE de la PGR, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. Ha impartido conferencias, cursos y diplomados y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es coautor de diversos libros sobre elecciones, partidos, reformas electorales y delitos electorales, y es autor del libro Reflexiones de Procuración de Justicia Penal Electoral, Jurisdiccionales y Organización de Elecciones, que les comentaba hace unos momentos nuestro delegado.
Fue director general de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales de 2019 a 2023 en la FICEL de la Fiscalía General de la República y actualmente es fiscal especial de delitos electorales en esa institución. Demos pues la bienvenida al doctor Gerardo García Marroquín. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera primero agradecer la invitación que me hiciera el licenciado Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la Junta Local y consejero presidente del Consejo Local en el estado de Morelos. También quisiera saludar a las consejeras, a los consejeros del propio Consejo Local del INE y desde luego también a las consejeras y funcionarios que nos acompañan del INPEPAC, el órgano local que se encarga de las elecciones locales aquí en la entidad. A todos y a todas que nos acompañan hoy en esta sala, también a quienes nos siguen por las redes, por Facebook Live, y hoy juntos, como ya se decía en la intervención del consejero presidente, es un día también importante que debemos visibilizar por ser día naranja, día 25 de abril. Y también me uno a eso y traigo como símbolo mi corbata naranja para apoyar y comprometernos para erradicar la violencia de género. Y qué mejor día que estar aquí reunidos para poder platicarles la experiencia de la Fiscalía en relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por eso para mí es importante que nos reunamos hoy. Cuando el consejero presidente me hizo la propuesta para estar aquí y me dio oportunidad de escoger el día, esta coincidencia no es casual. Elegí estar aquí con ustedes este día 25 de abril. Por eso juntos podemos hoy abordar la temática que hemos anunciado para este día. Les quiero proponer que abordemos esta temática doble, que es la primera en general, acerca de cómo investigamos los delitos electorales en la FICEL, y en un segundo momento platicarles cómo hemos avanzado en la investigación de un delito en lo particular, la violencia política contra las mujeres en razón de género, a partir de el tipo penal que nos dio el legislador en abril de 2020. Por eso esta temática la voy a ir poniendo en pantalla y les voy a ir platicando para acompañar desde el texto mi exposición. Son dos aspectos, como ya les dije, delitos electorales que se contienen en la legislación penal y el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos como marco normativo constitucional para poder abordar lo electoral el artículo 41 en su fracción quinta. Sabemos todos los que nos dedicamos a hacer elecciones, a procurar justicia
o administrar la justicia desde los tribunales, que el elemento rector legal constitucional es el artículo 41. Ustedes lo pueden ver ahí. Y el artículo 41 tiene como principio la organización de las elecciones, y esta tiene una función muy importante en cuanto a que a través de estos mecanismos de elección se pueden elegir las autoridades que nos van a gobernar o van a legislar en los dos niveles, tanto el federal como el local. De tal suerte que el INE es el órgano que se encarga de realizar las elecciones, como sabemos, en lo federal para presidente de la República, senadores y diputados federales. Bajo principios rectores, ya se decía aquí hace un momento, no podemos despegarnos de los principios rectores que la función electoral exige, como son los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Son los que deben regir y deben de estar presentes siempre en el actuar, tanto a nivel institucional como personal, en los funcionarios electorales que se dedican al trabajo de organizar elecciones. ¿Por qué? Porque debemos tener un proceso electoral íntegro y también que la gente confíe en instituciones como estas. Así tendremos entonces elecciones auténticas y desde luego una renovación periódica en cada una de ellas. También tenemos un marco normativo en la Constitución para lo local, que es el artículo 116. Aquí ustedes pueden ver también que en el artículo 116 se establece cómo los órganos públicos se organizan en las entidades, entre ellos los que también se dedican a la función electoral para organizar elecciones, para los tribunales electorales y desde luego para las fiscalías electorales locales. En lo que corresponde a nosotros, como Fiscalía General de la República, tenemos una inserción en materia especializada como Fiscalía. Somos la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales que forma parte de la Fiscalía General de la República, entre otras fiscalías especializadas. La Ley General en materia de delitos electorales es nuestra herramienta jurídica para poder resolver, atender, perseguir y castigar los delitos, las denuncias, los hechos que se nos hacen saber y que resolvemos en el ámbito federal. De tal manera que lo que rige nuestro actuar principalmente son los artículos que ustedes pueden ver aquí en pantalla, como son el artículo 1, que define nuestro objeto, el artículo 4, para cómo iniciar las investigaciones por delito electoral, el artículo 21, que nos da la competencia para poder conocer, investigar y castigar los delitos, y el artículo 22, que corresponde a la competencia de las entidades federativas, ya que nosotros tenemos que estar muy comunicados para que resolvamos cada uno de nuestros ámbitos de competencia lo que nos corresponda cuando la denuncia nos llegue a las fiscalías, ya sea la Fiscalía Federal como nosotros o la Fiscalía local en las entidades. ¿Por qué es importante hablar de los delitos electorales o considerarlos en todo lo que implica la organización de la elección? Porque son conductas que atentan contra el desarrollo de los procesos electorales. Son acciones u omisiones que comprometen la integridad electoral. Son también acciones que afectan el desarrollo de la función electoral
y viola los derechos de las personas. Por eso es importante considerar a los delitos electorales cuando organizamos las elecciones, pero más allá de la organización de elección, también en todo momento, porque en todo momento puede haber delito electoral y estamos obligados, igual que cuando hay proceso, a investigar y resolver lo que nos denuncian por delito electoral. Puedo decirles que nuestra ley contiene un conjunto de artículos, pero los podemos identificar a partir de quién comete la conducta, quién es el sujeto activo. Y aquí, en esta clasificación que ven ustedes, podemos tener en cuenta que cualquier persona puede cometer un delito electoral si es que corresponde a los artículos 7, 7 bis, 10, 13, 15, 19 y 20 bis de nuestra Ley General en materia de delitos electorales. Ahí es cualquier persona, pero enseguida, en otros artículos, podemos identificar al sujeto activo con una calidad específica. Y estoy hablando de los funcionarios electorales en el artículo 8 o servidores públicos cuando se trate del artículo 11, 11 bis. También las candidatas electas pueden cometer delito electoral porque el artículo 12 contiene este tipo penal. ¿Cuáles son los delitos que pueden cometer las precandidatas, candidatas u organizadoras de actos de campaña? Los que están contenidos en el artículo 14. O un funcionario partidista por la conducta que señala el artículo 9, el artículo 14. O los fedatarios públicos, como lo señala el artículo 17. O los ministros de culto, tal como está en el artículo 16. Y el artículo 18 contiene delitos que pueden cometer exservidores públicos, particularmente magistrados electorales, federales o locales, consejeros nacionales o locales, el secretario ejecutivo del INE o un cargo equivalente en los organismos públicos locales de las entidades federativas, en el tiempo que se establece de 2 años de restricción. Por ejemplo, de todo lo que ya les dije, el artículo 7, ahí cualquier persona, aquí quiero destacar cuáles son las penas que contiene el artículo de nuestra ley, que son de 50 a 100 días multa, o 6 meses a 3 años de prisión, y esto se puede duplicar cuando contiene violencia. ¿A quiénes? Por ejemplo, a quienes manipulen o coaccionen electoralmente, porque a gente se les obliga a votar más de una vez, o quien lo haga por voluntad propia. Cuando hay violencia contra funcionarios electorales, claro, federales, y es cuando surte nuestra competencia. O cuando hay una retención o recolección ilícita de las credenciales, entre otros que señala el artículo 7, porque hay un catálogo o un listado muy grande de conductas que en este artículo la mayoría coincide con las que pueden ocurrir el día de la jornada electoral, el próximo 2 de junio. En otro ejemplo, cuando hay uso de programas sociales con fines electorales, esto lo contiene el 7 bis. Esta reforma de nuestra ley es de lo más reciente que ha habido. También se establece una pena, la mayor que se contiene en la ley, de 4 a 9 años y 300 a 600 días multa.
Otro ejemplo más de un delito electoral es que si se coacciona o amenaza por los servidores públicos para apoyar o no a candidato o a partido político. No lo pueden hacer porque es un delito electoral y son de 2 a 9 años de prisión a quien lo realice. Y si estos están contenidos o agregados o está involucrado un programa social, entonces hay un agravante para la pena que aumenta hasta 1/3 de esta pena de 2 a 9 años. Y también puede ser de 200 a 400 días multa. Alteración al registro federal de electores. Esto es lo más común que hay en la Fiscalía y es lo que más cercanamente nos pone al INE y a la FICEL en trabajo conjunto que hemos realizado desde siempre. Porque nos denuncian estas conductas irregulares que se presentan sobre todo en los módulos de atención ciudadana. Y el artículo 13 de nuestra ley contiene 3 a 7 años de prisión y se aumenta cuando hay coacción o hay una complicidad en donde varios participan y 60 a 200 días multa. Bien, entonces, para llegar como preámbulo hacia nuestro tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, el 20 bis es lo que contiene este tipo penal. Y el 20 bis establece de 1 a 6 años de prisión y si hay gravedad y se hace o se considera grave cuando hay un contexto de violencia. Y se aumentan las penas si hay involucramiento de un servidor público o cuando se trate de violentar a las mujeres indígenas. En esta segunda parte, como les anuncié, estaríamos entonces considerando lo que ha hecho la Fiscalía en el tema. Y antes de empezar, yo quiero decirles que antes del año de 2020, cuando nos dieron el tipo penal a nosotros en la FICEL, el legislador logró poner en nuestra ley el 20 bis, había ya más de 100 denuncias desde 2018. ¿Y saben qué pasaba? Absolutamente nada, porque no podíamos investigar. No teníamos la herramienta jurídica para iniciar una carpeta de investigación. No pasaba absolutamente nada con esas denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo cual no quiere decir que la conducta no se presentara, que no existiera violencia. Tan la había que recibíamos las denuncias, pero como institución no podíamos actuar. Más de 100 denuncias. Ahora, ¿qué hemos hecho a partir de este tiempo? Del tipo penal. Las carpetas de investigación por violencia política contra las mujeres en razón de género están reportadas aquí, en esta gráfica, y desde 2020 para acá tenemos 135 carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía. Al día de ayer, que es el corte de información que trae esta presentación, tenemos 105 carpetas ya resueltas. Por lo menos 10 de ellas son casos exitosos, que al final de mi plática les voy a mostrar al menos 3. Tenemos solo hoy pendientes o en trámite 30 carpetas de investigación, las cuales están aquí, representadas en los puntos
y en las entidades que les corresponde. Nosotros en la Fiscalía, en Morelos, tenemos 3 en trámite aquí en la entidad, 3 en trámite. Hay denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género. La entidad que más se destaca por el número de denuncias es Ciudad de México, que son 10. Y tenemos en trámite todavía en la mayoría de las entidades del país. Morelos históricamente ha tenido esta incidencia delictiva y la Fiscalía ha trabajado en carpetas de investigación hasta en 70 iniciadas. De estas 70, 8 corresponden a BPG. 61 ya hemos concluido y 5 de estas 8 son las que ya hemos determinado. De las 70, 61 ya están completamente concluidas. En trámite tenemos 9, que corresponden solo a 3, como les dije, de violencia política contra las mujeres en razón de género de aquí de Morelos. ¿Cómo entonces tenemos de estas 9, desprendemos otras 6, pero están relacionadas con otros tipos penales que no necesariamente son BPG y que están en el 7, en el artículo 7, fracción 11, o en el 13, fracción 1, que es alteración al Registro Federal de Electores, como les comenté. Ahí son 5, pendientes o en trámite. Y en el 20 bis tenemos 3. La investigación nos lleva tiempo, pero bajo un modelo de colaboración interinstitucional y también hacia adentro, la Fiscalía ha logrado resolver más fácilmente o con menor tiempo las carpetas de investigación que iniciamos. Este es el reporte que tiene que ver con Morelos en cuanto a lo que la Fiscalía, la FICEL, está todavía resolviendo. ¿Cuál es el marco jurídico que aplicamos? El nacional, desde la Constitución, las leyes generales y una ley federal, otra ley general de víctimas, la nuestra que consideramos así porque es la de delitos electorales y la de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este marco normativo es lo que nos regula o es lo que aplicamos para nuestras investigaciones. Desde luego, también consideramos un marco normativo internacional que tiene que ver con la convencionalidad de los países para considerar un marco más amplio, más allá de los ordenamientos jurídicos nacionales, que son todos estos, las convenciones, hasta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando revisamos nuestras investigaciones y sus escritos, en la integración de la carpeta, allí están considerados todos esos ordenamientos jurídicos internacionales para resolver nuestros asuntos. ¿Cómo atendemos a las víctimas? Cualquier persona en BPG puede presentar una denuncia. No es necesario que sea la víctima, que sea la persona que sufre la agresión o la violación. Por eso ponemos a disposición nuestros sistemas de atención ciudadana, que desde el teléfono FICETEL en un número 800 pueden denunciar, o también a través del correo en FICENET también pueden denunciar. Es muy fácil. O pueden acudir a nuestras oficinas, que es un domicilio único en el país, y en este domicilio pueden ir a presentar su escrito de denuncia. O en el mismo domicilio pueden ir a denunciar de forma oral y nosotros ponemos un ministerio público que toma el escrito, toma la denuncia
oral y lo refleja en un escrito, y esto es una denuncia por comparecencia. O cuando nos dan vista, incluso los órganos locales, electorales, nosotros tenemos que investigar y tomarla como denuncia. Es decir, cuando el tribunal local o el instituto local nos mande alguna vista por hechos que consideren que nosotros tenemos que investigar por ser de nuestra competencia y sea de carácter electoral, y que vean que corresponde a lo federal, nosotros tenemos que investigar. Todas estas formas de denuncia son las que se reciben en la ventanilla única en nuestro domicilio para poder atender debidamente a la ciudadanía. Ahí pueden presentar la denuncia. En razón de BPG, la víctima puede presentar la denuncia, familiares o conocidos, representantes de organizaciones sociales, asociaciones civiles o grupos de personas. También las personas candidatas o precandidatas, que ya pasó, pero también lo pueden hacer. O quien tenga algún cargo dentro de un partido político o cualquier militante puede hacer esa denuncia. Repito, cualquier persona lo puede hacer que tenga noticia de un hecho con apariencia de delito. Cualquier persona. Y cuando empezamos nuestra experiencia institucional, ¿qué hicimos? Pues un documento que nos guiara, un documento que nos diera rumbo y ruta para poder investigar los delitos de BPG. Y tengo que decirlo con honestidad, era un aprendizaje inicial, no teníamos conocimiento ni sabíamos cómo hacerlo, pero la experiencia institucional de otros delitos nos dio la oportunidad de avanzar hacia casos exitosos que ya han sancionado a personas violentadoras en BPG. Por eso hicimos esta guía. Esta guía rectora es para principalmente guiar a los ministerios públicos de FICEL en el trabajo de integrar la carpeta de investigación. También es una guía que no con ese propósito se realizó, pero sí a lo largo del tiempo nos da noticia de que la gente lo puede revisar, lo puede tomar como una guía también para denunciar. Por eso lo pusimos en nuestra página oficial y ahí cualquier persona puede tener acceso a esta guía. Esta guía no hace más que orientar a quien quiera denunciar, que la ciudadanía pueda enterarse, y desde dentro de FICEL es una herramienta nuestra ministerial para trabajar. Por eso lo hicimos cuando todavía era yo el director general de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales. Esta guía necesita ya actualizarse, sobre todo después del proceso, porque las experiencias que dejan los procesos nos obligan a hacer la renovación de nuestra herramienta de trabajo. ¿Cómo investigamos? Todos los que se han asomado al mundo del derecho penal saben que hay 3 etapas en el proceso penal: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Y en la etapa de investigación es cuando realizamos todo el trabajo que se requiere en fiscalía para poder llevar a los jueces el expediente, la carpeta de investigación, y el juez, al tener la solicitud de la audiencia inicial, nos da la oportunidad de vincular a proceso a las personas que son denunciadas.
se corre el proceso y resultará de las partes lo que se resuelva ahí. Siguiendo un poco más en esta exposición, quiero decirles que debemos identificar también cuáles son los conceptos que nos ayudan a conocer este tipo de información que nos dé luz y ruta para establecer que sí hay violencia política contra las mujeres y que esto es en razón de género. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí conceptos como violencia política, que necesariamente la violencia debe de identificarse en un contexto de disputa ideológica, de disputa por el poder, y en ese sentido estamos considerando violencia política, porque nos han denunciado otro tipo de violencia que no necesariamente está en ese contexto, lo cual hace que las denuncias no procedan. Por eso es importante considerarlo. La violencia de género también tiene que ver con una construcción social que hemos hecho todos por una convención como sociedad para actuar. La igualdad de género es oportunidad de acceso a las mujeres para que participen en todos los ámbitos de la vida, ya sea económica, política, social o cultural. Y claro, la igualdad sustantiva, que en los hechos se refleje lo que tanto decimos en los discursos. Por cierto, los partidos me enteraron ayer que no han podido, no aquí, en otra entidad, lograr sus candidaturas, mujeres, y están a punto de no tener candidaturas en otra entidad de la cual yo soy origen. Creo que anoche lo estaban resolviendo en la madrugada. Eso pasa porque muchas veces el discurso no empata con la realidad, no hay congruencia. Por eso es que tenemos que ver que realmente el empoderamiento de la mujer esté ahí presente en la toma de decisiones y en la ocupación de los cargos, y que ésta sea efectiva. Por eso es que ayuda mucho tener en cuenta todos estos aspectos. Y en cuanto al bien jurídico tutelado de todo lo que implica la violencia, no es más que el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. ¿Cuáles son estos? Pues votar libremente, ser votada para todos los cargos de elección popular, asociarse, es decir, estar en los partidos o en las agrupaciones políticas que libremente decidan, ejercer algún cargo, porque también los cargos, no nada más de elección, sino de designación, tienen que ver con esto. Desempeñar cargos y acceder a las prerrogativas que aplican, sobre todo en campaña. Decidir libremente el sentido del voto. Esto es fundamental. Nuestra ley general en materia de delitos electorales es esta. Y el 20 bis, como artículo rector y que contiene el tipo penal de violencia política contra las mujeres en razón de género, tiene un sinnúmero de fracciones. La primera es la que genéricamente contiene conductas que se consideran violencia contra la mujer. Por eso ahí pueden observar que dice ejerza cualquier tipo de violencia y se describen varias conductas. Y así en las otras fracciones se establece una conducta más específica que se puede considerar delito, como restringir o anular el voto libre y secreto de la mujer, amenazarla o intimidarla para que en las precandidaturas ya se retiren de su pretensión de lograrlas. También cuando se les impida tomar protesta del cargo.
también es delito electoral. Lo que comentábamos, limite o niegue recursos o prerrogativas para su participación política de diferente forma como se establecen los ordenamientos jurídicos internos de los partidos, sobre todo. En fin, ahí está el 20 bis. Nosotros hemos logrado las conductas o verbos rectores, es amenazar, intimidar, restringir, impedir, divulgar, limitar o distribuir. Todo lo que tenga que ver con lo electoral. ¿Quiénes sí se pueden considerar sujeto activo? O sea, ¿quiénes pueden cometer estas conductas? ¿Quiénes las pueden sufrir como sujeto pasivo? Muy importante señalar que de un lado, el sujeto activo puede ser cualquier persona, hombre o mujer. En el sujeto pasivo solo las mujeres tienen la calidad de víctima, de acuerdo con la ley. Y estas mujeres pueden tener también una calidad específica, ya sea candidata, precandidata, electa, también designada, servidora pública y también una mujer embarazada. ¿Cómo se consideran las conductas y que se consideran agravantes por sujeto activo, como ya habíamos comentado, cuando se trate de servidor o servidora pública, porque también dijimos puede ser una mujer, sujeto activo, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante o candidata independiente, precandidata o candidata? La novedad de la ley es el artículo 3 en su fracción quinta, 15ª y el 20 bis. Y en esta fracción 3, en el artículo 3, fracción 15ª, se agregaron los elementos de género. Por eso es importante identificarlo. ¿Cuáles son los elementos de género? Cuando la conducta o la agresión se dirijan a una mujer solo por ser mujer, o que le afecte de forma desproporcionada, o que el impacto de la conducta se note más en ella que en él, si es que se dirige igual a él o a ella, de manera diferenciada. Entonces, hay que identificar estos elementos de género para establecer con claridad que hay violencia de ese tipo. Y estos elementos pueden ser de forma simultánea, los 3, 2 o 1. También la legislación identifica tipos de violencia que igual se pueden dar de una manera o de varias a la vez, como son la violencia psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. Nosotros tenemos necesariamente que trabajar con perspectiva de género. Estamos obligados a eso. No nada más por los ordenamientos jurídicos, sino por una convicción institucional. O si no, no llegamos a los resultados que hoy tenemos. Por eso es importante ponerlo aquí a la vista, para que ustedes sepan que la Fiscalía está en ese compromiso de trabajar con perspectiva de género. Y lo estamos haciendo. ¿Cómo trabajamos? Ya voy al final de mi participación. ¿Cómo trabajamos? Bajo un modelo que es de colaboración hacia adentro y hacia afuera, sobre todo, para poder resolver las carpetas. Las carpetas de investigación tienen que ver con su inicio o apertura. Tenemos que hacer un plan de investigación para marcar la ruta que tenemos que seguir, lo que muchas veces escuchamos como líneas de investigación. O las diligencias, tenemos que realizar diligencias y actos de investigación que nos lleven a la investigación eficaz, certera, de la violencia política contra las mujeres. 4, también tenemos determinaciones que resultan muchas veces por la deficiencia que ya mencioné en una abstención de investigar, o porque no somos competentes, tenemos que mandarlo a otra instancia, no nada más de la Fiscalía General de la República, sino a otros lugares del orden federal o local, instancias también que podrían ser competentes de estas conductas
Por eso determinamos de esa forma. Y cuando no es así, lo que nos queda ahí es ir al juez, como ya les comenté en el proceso penal. Tenemos dos opciones: concluirlas o determinarlas nosotros, o ponerlo a disposición del juez, la carpeta de investigación, y a eso le llamamos judicializar la carpeta. Y también tenemos que concluir nuestras investigaciones internamente. Las medidas de protección que se ponen a disposición de la víctima deben de ser medidas de protección muy oportunas. Y la primera instancia o autoridad que se entere de la solicitud de la víctima tendrá que hacer las gestiones para que le resulte protectora de su integridad, de su patrimonio o hasta de su vida. Es decir, que no es necesario que la persona o la institución que se está enterando de la solicitud sea competente para resolver, sino que se debe actuar rápidamente para lograr proteger a la víctima. Cualquier persona, ya sea instituto, tribunal, fiscalía, tiene que actuar rápidamente en esto de las medidas de protección. ¿Cuáles han sido nuestras buenas prácticas? Ya voy concluyendo. ¿Cuáles han sido nuestras buenas prácticas? Estar en foros como hoy, hablando de este tema. Eso es lo que yo considero una buena práctica de la FICEL. Hablar de violencia política, visibilizarla. Y qué mejor día que este, 25 de abril, Día Naranja. Hemos estado trabajando cercanamente con el INE, no nada más en ese proceso, en procesos anteriores. Y hemos realizado muchas acciones en conjunto, en foros. Aquí está el reporte. En diferentes tiempos, para seguir actualizando y capacitándonos, porque creo que esa es la mejor práctica que nos puede asegurar el mejor trabajo que podamos hacer en las instituciones. Finalmente, los casos prácticos que les comenté. Nosotros estrenamos nuestra ley con este caso. En el 2021, en mayo, logramos nuestra primera vinculación a proceso. Por eso lo consideramos exitoso. Del tiempo que nos dieron el tipo penal, que fue en 2020, aquí en una línea del tiempo estamos identificando a una servidora pública federal ejerciendo su cargo desde el año 2018. Una persona dedicada a la radio, en un programa la atacaba. Y la víctima presentó la denuncia en 2021, ya con el tipo penal, ya con la posibilidad de accionar y poder iniciar una carpeta de investigación. Hicimos las diligencias y en 2022, después de llevarlo al juez, se determinó la suspensión condicional del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Una forma de arreglarse para concluir con este asunto, emitiendo medidas de reparación hacia la víctima. Por eso hubo condiciones que el juez estableció, se da el seguimiento a las mismas para que se cumplan y poder tener una reparación del daño. Aquí era un empresario comunicador, el sujeto activo. Como dije, la persona sujeto pasivo era una mujer servidora pública, y esta persona la atacaba sistemáticamente todos los días a la misma hora en su programa de radio. ¿Qué hicimos nosotros? Pedir a periciales un dictamen en psicología. También, después del dictamen en psicología que resultó en positivo, o sea que le afectó a la víctima, se impuso como condición una reparación del daño económico. Fue hasta de 80,000 pesos.
El locutor se disculpó públicamente en su mismo programa de radio. Tuvo que disculparse, tuvo que leer un currículum para que fuera una expresión ahora sí en positivo hacia la víctima. Tomó un diplomado de BPG. Así como este caso exitoso, que fue el primero para la FICEL, tenemos otros dos más. Candidatas a cargos de elección popular federal también han estado expuestas y atacadas en portales electrónicos, exhibiéndolas casi desnudas. Y esto se sancionó también porque participaron ahí 4 personas que fueron denunciadas por la víctima, porque se cuestionaba la capacidad de ella para poder participar en política. La mostraron casi desnuda en una portada de revista, expuesta en los portales electrónicos, y le cuestionaban su trayectoria. ¿Cómo era posible que solo de edecán iba a ser candidata y lograr un espacio como legisladora? ¿Por qué ese salto? Es un cuestionamiento que nunca se le hace a un hombre. Es muy extraño que a una mujer se le exija de esa forma, porque lo ordinario es que siempre son exigidas, pero de esa manera, cuestionarle esa posibilidad de ser legisladora y ponerlo así ante el público, pues sí ameritó una carpeta y una sanción. Y finalmente, bueno, este es el caso 3. El caso 2 es muy parecido, en donde el INE también nos ayudó para poder tramitarlo. Yo ya concluyo aquí mi participación para también escucharlos, sin antes decirles y recomendarles esta bibliografía, pero también recomendarles este libro que contiene muchos de estos trabajos, o casi todos, que logré poner aquí en este libro. Es de mi autoría. Me hizo favor de escribir el prólogo mi jefe, mi titular, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, y ahora, por una convicción personal, pero por elecciones, pues lo ponemos a disposición de todos. Se contiene también la historia de la Fiscalía en BPG, la historia de que hemos construido desde dentro, la que les platiqué hoy, cómo hemos logrado en esta primera etapa de investigar BPG algunos resultados. Por eso le pusimos como título la incipiente Procuración de Justicia en FICEL, al trabajo que aquí publico, que lo pongo a disposición de ustedes y de todo el público que quiera tener acceso y más detalle en este tema y en los otros, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Gerardo García. En este momento se inicia la fase de preguntas y respuestas. Y ¿tendrán tarjetitas o nadie tiene tarjetitas algo? Entonces vamos a facilitarle el micrófono, por favor. Y en este momento, si alguien de redes sociales tiene alguna pregunta o comentario, favor de ponerlo tanto en Facebook, tenemos alrededor de 40 participantes, y en nuestra transmisión de Webex tenemos 51 personas. Entonces, si alguien quisiera participar, adelante, y ahorita les damos lectura. Adelante, consejero. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues está muy amena, muy oportuna la información
creo que sí es necesario esta difusión a nivel nacional, puesto que hay un problema que está pasando la Fiscalía Especializada, que es precisamente la falta de transparencia, que no lo digo yo, lo dicen especialistas en materia electoral de la UNAM, que hemos recabado sus opiniones, y yo creo que ahí hay un reto para la Fiscalía en el sentido de transparentar más todavía los trabajos que viene realizando en beneficio de la población vulnerable, como en este caso mujeres. Bajo este tenor es importante destacar que esta credibilidad que hoy se encuentra en crisis debe de estar permeada de un instrumento y de una estrategia que efectivamente debe de ser con el INE, porque anteriores años se rendía un informe mensual respecto de la iniciación de los delitos o carpetas de investigación. Nos llama la atención en la materia de providencias cautelares, que es lo que todas las mujeres afectadas por ese tipo de delitos deberían de tener conocimiento, que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de estas medidas precisamente para preservar que sus derechos no sean afectados y no implique mayor victimización. Esto pues es un reflejo de esa justicia que tanto reclama este sector de la población vulnerable y que hoy pues resulta muy necesario atender debido a que se ha incrementado terriblemente la violencia proveniente de organizaciones delincuenciales. La gran cantidad de personas, mujeres sobre todo, que han renunciado por miedo, temor de ser afectadas, yo creo que esto implica un mayor compromiso de la Fiscalía Especializada y una mayor respuesta en el sentido de dar a conocer las acciones concretas que se están realizando. Nos llama la atención que desde que se crea la Fiscalía, yo no encuentro una sentencia condenatoria en contra de un sujeto activo que haya estado acusado, procesado y sentenciado por un delito de los que estamos comentando. Nos llama mucho la atención, pero veo ahí que ha sido por motivo de la gestión de los ministerios públicos que durante la audiencia inicial o siguiente han podido trabajar lo que se llama la suspensión condicional del procedimiento, que es una medida, una salida alterna para evitar la sentencia. En todo ello, doctor Gerardo, sí creo importante establecer ese gran compromiso que hoy la Fiscalía Especializada tiene frente a una población que es la vulnerable, mujeres, hombres, todos ellos por el derecho al voto, el derecho a que se respete su voto, a que se respete su integridad, a que se respete el padrón electoral, se respete todo ello en el conjunto de elementos que hemos observado. Y hay algo importante en la ley general de medios de delitos electorales, establece uno que se llama en programas sociales. A mí me hubiera gustado escuchar también qué se ha hecho, si han tenido esos casos, etcétera. Muchas gracias, doctor Gerardo. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? Tenemos, adelante. Gracias. Pues agradecerte, doctor, la ponencia tan bien estructurada y pues todo este preámbulo de antecedentes que nos compartiste. Hablabas tú acerca de la evolución en el marco normativo y hacías referencia de cómo ante estas conductas de violencia política en razón de género, pues no había esta imposibilidad jurídica y material por no haber este andamiaje jurídico para accionar. En ese sentido, creo que ahora ya tenemos todo ese marco de reformas del 2020 y que ahora ya existen estos elementos del tipo bien delimitados para poder accionar. Uno de los criterios en los cuales creo se ha avanzado es que anteriormente no se consideraba una violencia política en razón de género dirigida a funcionarias públicas. Hoy ya se reconoce eso pues en razón de los derechos políticos, electorales y civiles de las mujeres. Antes no, y aquí hubo un caso en Morelos en donde pues no procedió anterior a las reformas ese tipo de queja porque justo el criterio era que las funcionarias no pues eran susceptibles de este tipo de violencia. Hoy ya ese criterio ya está superado. Mi pregunta sería entonces la siguiente:
Conforme a los elementos del tipo penal que ya existen, ¿consideras tú que falta algún otro por incorporar en los ejercicios prácticos que se hayan tenido en esta evolución, que haya que incorporarse a estos elementos del tipo de violencia específica? Vamos a cederle el uso de la voz. ¿Me abre el micro aquí, por favor? ¿Me abre el micro aquí, por favor? ¿Sí se escucha? Por favor. Ya. Ahí o aquí. Ahí, ¿no? Mejor. Adelante. Bueno, he escuchado dos planteamientos y aquí tengo otro que me pasaron. En cuanto al último que se menciona que después de la reforma y lograr una actuación institucional de la FICEL, ¿cómo nos ha ido? Nos ha ido, creo que bien y mejor, porque teniendo menos recursos para actuar o para resolver, hemos logrado mucho. Nada más les pongo un ejemplo. Nosotros no tenemos psicólogas que sean parte de nuestra fiscalía, pero sí lo hay en la fiscalía especializada en derechos humanos de la propia FGR. ¿Y qué hicimos en el 21? Pedimos apoyo y nos comisionaron a 2 personas, psicólogas, que lograron contención de crisis de mujeres que hablaban a la fiscalía para denunciar BPG. Tenemos los registros en formatos específicos de cómo fueron atendidas las personas y cómo lograron evitar que la crisis continuara, con una explicación de qué podía denunciar y qué no era violencia política, pero con esa especialidad en psicología que las mujeres, 2 compañeras de otra fiscalía, estuvieron con nosotros apoyándonos un mes. Como les dije, la guía de actuación fue un documento realizado por nosotros mismos, por los ministerios públicos, sin contratar ninguna empresa especialista en eso. Y hoy nuestra guía nos ha servido mucho y es la que está vigente. ¿Cómo, yendo a la pregunta, cómo evitar o cómo mejorar o no hacer lo mismo en cuestiones que nos detienen para investigar? Yo diría que tendríamos que mejorar para no revictimizar a las personas que están sufriendo esos ataques. ¿En qué sentido? En que se exige un dictamen psicológico en positivo, es decir, que un dictamen técnico especializado desde los peritos tenga que establecer que la víctima sí sufrió un daño y la someten a a sesiones largas de horas en donde tienen que recordar todo lo que ha pasado para llegar a una denuncia ante la FICEL. Y si ese trámite no se da, difícilmente nuestras investigaciones prosperan. Yo diría que eso no se tiene que hacer en ese sentido, pero tampoco puede ser algo indispensable, porque tenemos otras formas de lograr una investigación exitosa y no solo a través de un elemento técnico jurídico como es un dictamen de un perito, porque la investigación propia de nuestras diligencias, actos de investigación, nos podrían llevar al mismo resultado, no necesariamente eso. De eso estoy convencido desde el principio, pero son aprendizajes institucionales que tenemos que pasar para poder entender de otra manera cómo investigar a nivel ministerial este tipo de delitos.
Me están preguntando también en esta tarjeta, la leo, dice, ¿cómo se maneja cuando el delito contra las mujeres se contrapone con los usos y costumbres? ¿Cuál código prevalece? Pregunta Lucy Ambia a través del Facebook Live. Mi experiencia de consejero quizá me ayude a intentar responder esto, porque fui consejero en Oaxaca, en donde la mayoría de los municipios son por usos y costumbres. Ahí 417 municipios se rigen por este sistema y 153 municipios por el de partidos. Coinciden y conviven dos sistemas, el de partidos y el que aquí se dice de usos y costumbres, y allá la ley lo considera como sistemas normativos indígenas. Yo diría que no hay contraposición alguna, porque cada uno tiene que resolver. Las comunidades originarias se dan sus propias reglas, no nada más para organizar su elección y lograr elegir a sus autoridades, sino también para castigar. Y nos hemos enterado de muchos casos que cuando la autoridad municipal no cumple con sus promesas, los propios habitantes del lugar lo encierran y lo ponen en la cárcel. Por eso yo digo que esas normas que rigen en esos lugares son las que van a aplicarse, no las normas del derecho positivo, que son las que nosotros vimos aquí en este día, viendo cómo en una ley se contienen conductas que se pueden castigar. Diría yo que en esos municipios de usos y costumbres, pues que el pueblo y que las formas de asamblea general comunitaria decidan, y aquí las autoridades que mencioné son las que tienen que actuar, ¿no? En este caso las fiscalías, para castigar los delitos electorales. Allá es comunitario y aquí es, pues son autoridades designadas para, con su facultad, puedan resolver este tipo de denuncias. Y haciendo alusión a lo que el consejero también comentaba, de cómo la FICEL no se abre o es poco transparente, así lo entendí, consejero. Pues mire, yo debo decirle, y no es porque quiera hacerle promoción a mi libro, pero si aquí contamos historias de la FICEL, creo que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía lo que hemos hecho, y no nada más lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, porque fíjese usted, todos, en este libro, en la primera parte, porque son 3 partes, la primera es capítulos o trabajos que narran cómo trabaja la fiscalía y qué hace. La segunda parte tiene que ver con una propuesta para que el INE sea el órgano que se encargue de todas las elecciones en el país. Lo está hablando un exconsejero local, de Doble. Y también la última parte, yo analizo 2 sentencias de la Sala Superior en la que expongo metodológicamente cómo llegaron al resultado, una para anular una elección y otra para integrar un congreso del estado de Oaxaca. Pero en esta primera parte sí hablo y escribo sobre temas de procuración de justicia, en un primer trabajo que se denomina La autonomía de la Fiscalía General de la República ante el presidencialismo carismático en México y la utilización de los programas sociales en los procesos electorales. Aquí está. A mí me decían, ¿cómo vas a hablar o cómo vas a escribir de eso? Porque me invitaron a una mesa para exponerlo, lo hice, y luego nos invitaron a mandar el trabajo escrito, que también lo hice, y esto se publicó en Monitor Democrático, que es pues un libro de coautores que nos reunimos a través de COPOEX, un colegio de profesores e investigadores que tiene su residencia o su origen en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues fíjese también, señor consejero y todos los demás que me escuchan,
que en el segundo trabajo se denomina la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales ante el Proceso Electoral 2021. Aquí hicimos el reporte de qué hizo la Fiscalía en 2021 y hoy, en 24, les puedo contar una historia diferente, porque para mí que hay una multiplicación de acciones de la Fiscalía. Nada más y nada menos que me toca ir a las mesas de seguridad, incluyendo a la de Morelos, en donde hemos coincidido con el licenciado Dagoberto. También voy a cursos como estos o conferencias. También nos reunimos internamente en las fiscalías federales, una en cada entidad, para reforzar nuestro trabajo de colaboración y coordinación hacia el 2 de junio. En fin, hacemos varias cosas que antes no hacíamos, pero lo hacemos con pocos recursos. Bueno, solo decirles que el capítulo 3 de este libro dice Violencia política contra las mujeres, la incipiente procuración de justicia de la FICEL-FGR. Este capítulo lo publicamos en su origen en la revista del OPLE de Colima. En la revista ya se publicó hace 2 años. Varios de esos trabajos se fueron haciendo en otros tiempos, de diferente fecha, de 2019 para acá. También me invitaron a hacer comentarios a nuestra ley, al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Aquí está en este libro. Son las conductas, y este puede ser un buen catálogo o guía, porque está comentado, de lo que está prohibido como conducta, porque implica un delito electoral. Aquí participé en varias fracciones del artículo 7, que son muchísimos. Y nos anticipábamos en 2019 a las reformas que hubieron del año siguiente, cuando en un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM participé con este trabajo que pusimos como reformas posibles a la Ley General en Materia de Delitos Electorales frente al fraude electoral. Y también aquí pusimos lo de BPG antes de que se diera la reforma de abril de 2020. Es decir que si no basta esto, el capítulo 6 dice carpeta de investigación y procedimiento penal. En la etapa de investigación, una de las 3 también que usted refiere, que nunca ha encontrado que se sancione en un juicio oral. Sí hemos llegado a sentencias. Sí, señor consejero, y se lo puedo demostrar con carpetas que tenemos en la FICEL. Recientemente logramos en Puebla una sentencia condenatoria, porque en la elección de gobernador de allá, en el 2021, funcionarios, servidores públicos de un municipio hacían propaganda política para ese candidato. Y no nada más querían convencer a sus compañeros, les entregaban utilitarios, relojes que luego se mostraron al juez. Y propaganda impresa, trípticos, dípticos, todo lo que, folletería. Y logramos una sentencia condenatoria ahí. El sistema penal acusatorio, ustedes lo saben, los especialistas en la materia penal, no está diseñado para ir hasta el juicio oral, hasta la tercera etapa, como aquí lo pusimos, porque en la primera o en la segunda resuelves el asunto, porque se tiene que evitar que toda la maquinaria del Estado esté yendo hasta allá. El sistema penal acusatorio muchas veces se contiene también procedimientos abreviados o suspensiones condicionales del proceso, que son formas anticipadas de terminar el proceso penal. Para eso es, digámoslo así en forma coloquial, para arreglarse antes de ir hasta el juicio oral. Sí, son los acuerdos de reparación que pueden haber, como aquí les dije, suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios, vete a un curso, disculpa pública, esas cosas. Por eso, aunque tengamos sí casos de sentencias condenatorias, pero lo que ordinariamente sucede en el sistema penal acusatorio, no nada más en lo electoral, sino en toda materia, es que en el juicio, en el proceso penal, en la primera, en la etapa de investigación, nosotros como Fiscalía resolvamos, o en la etapa intermedia,
ante el juez se resuelva el asunto y no continúe hasta el juicio oral. Pues este libro trata de contar la experiencia desde la FICEL, desde mi experiencia junto con mis compañeros, porque ellos también son los que hacen posible que esta experiencia, esta historia se cuente. Se pone a disposición de la ciudadanía. No hay otra pretensión más que esa. El libro, dije que no quería hacerle promoción, pero lo voy a decir, no tiene un sello de casa editorial, fue una edición de autor propia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la gente sepa qué hacemos en la Fiscalía, por eso lo puse también. Por eso también me apresuré a que en estos días y meses que va hacia la jornada, la gente tenga posibilidad de saber qué pasa y se entere. Y evitar los lugares comunes, sobre todo cuando ya nos dedicamos a hacer reflexiones, como dice el libro, y pensar más a profundidad sobre los temas y sobre la exposición también que debamos hacer como autoridades, porque como autoridad yo hablo aquí no a nivel personal, hablo por mis compañeros, porque me ha tocado ese papel, pero es una experiencia institucional que yo comparto desde la FICEL y pongo a disposición de todos. Creo que he tratado de responder las preguntas y me pasan otra en donde dice aquí, ¿cuál sería su estrategia para que los procesos de penalización sean más eficientes ante cualquier acto de violencia contra la mujer? Pregunta a Óscar Andrés a través de Facebook. Yo le diría a Óscar Andrés que nuestro modelo colaborativo que expuse aquí, que es una forma de trabajo que nos dieron en la Fiscalía desde octubre de 2019 para acá, es un modelo que nos ha permitido, como él lo pregunta, ser más eficiente, sobre todo ante este tipo penal o ante este delito. ¿Por qué? Porque el modelo colaborativo nos pone plazos, nos pone formas más ágiles de investigar. Nada más que y nada menos que cuando llega una denuncia lo que hacemos es recibirla y en 24 horas resolver el inicio de la carpeta de investigación. La denuncia se convierte en carpeta en 24 horas. Y en las 48 horas siguientes, por lo menos tenemos que decirle a la Policía Federal Ministerial que investigue los hechos que nos están denunciando. Y también en ese mismo tiempo tener un plan de investigación. Lo que les decía aquí. En 48 horas al menos esas dos cosas. Y en el plan establecer cómo vamos a investigar y qué vamos a hacer. ¿Qué actos de investigación vamos a realizar? ¿Qué diligencias tenemos que hacer para que vayamos hacia una buena investigación y que nos dé resultado? Esto nos ha llevado a tener menos carpetas de investigación en FICEL, porque las determinamos más rápido. Ustedes vieron aquí, de 135, 105 están determinadas, concluidas, varias de ellas con casos exitosos. Cuando yo llegué a la dirección en 2019, en marzo, teníamos en trámite 2.500 carpetas de investigación. Hoy tenemos menos de 500, por este modelo, no por el que habla, sino por el modelo, porque es una institución que ahora trabaja de forma distinta y todos estamos obligados a seguir el lineamiento, los criterios de ese modelo de trabajo que tenemos. Así le hacemos. Y la policía tiene que investigar, y tiene que investigar bien, y está sujeta a este modelo. Y los jueces tendrán que recibir el trabajo de fiscalía, cuando llevamos las carpetas, ya con esta metodología que hacemos y realizamos ahí en la FICEL. No sé si le respondí a Óscar Andrés, pero eso sería lo que yo podría comentarle. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué tal? Tenemos una última intervención y concluimos esta fase de preguntas y respuestas. Doctor Gerardo, muchas felicidades por su presentación. Realmente
los que somos ciudadanos y desconocemos de los delitos electorales, nos da luz acerca de qué son los delitos electorales. En este sexenio, el INE ha sido muy golpeado, al punto de que quería desaparecerlo. Gracias a los ciudadanos, el INE sigue vigente. Estamos ya muy cerca de las elecciones y dentro de los delitos electorales y violencia política, tenemos a 2 mujeres que van a ser por primera vez en la historia candidatas o presidentas de este país. Y nuestro querido señor presidente se dedica a atacar todos los días en forma violenta a la oposición. Entonces, ¿qué hace el INE para bajar las mañaneras? Y ya lo pidió una de las candidatas, que se bajen las mañaneras. Sin embargo, sigue el señor presidente todos los días violentando. Se ha expresado uno de sus colaboradores muy mal de la candidata a la presidencia. El INE tiene una presidenta mujer, y qué bueno. Sin embargo, no veo que actúe para bajar esas mañaneras que nada más se dedican a violentar a todo mundo. Estamos ya a un mes y sigue en sus mañaneras todos los días violentando. ¿Qué ha hecho el INE o qué piensa hacer el INE? Gracias. A ver, yo no puedo hablar por el INE, aunque de origen soy exfuncionario del IFE. Yo fui 15 años vocal distrital. Sí, quiero primero referir a mi origen de funcionario. Mi actividad laboral inició en el IFE y fui 15 años miembro del Servicio Profesional Electoral. Ahí me formé. Independientemente de cómo se llame, ahora INE, yo le tengo pues mucho amor a la institución, porque ahí me formé, ahí me desarrollé, ahí crecí. Incluso tuve un reingreso después de haber trabajado en sala superior y preferí estar en el IFE en la elección de 2012. Yo conocí al IFE hasta ese tiempo. Después vino una reforma en 2014. Me llevó a ser consejero. Luego aspiré al INE como consejero en la elección pasada, en la designación pasada. Y eso es lo que pongo en el libro, mi trabajo que llevé a la Cámara de Diputados, al Comité Técnico Electoral, porque un requisito era llevar un ensayo. Lo recuperé para que no se quedara ahí en los cajones de la Cámara de Diputados y lo puse en el libro, y yo tengo una opinión sobre el INE. Y en este libro lo que digo es que el INE también tiene retos actuales, entre ellos funcionar a pesar de lo que usted señala, de los ataques que recibe, no nada más del presidente de la República, de otros actores políticos, también sin tener carga ideológica en mi propuesta. Aquí digo que como se llame, INE o de cualquier otra forma, yo prefiero un órgano centralizado que se encargue de realizar las elecciones por 2 motivos, porque es más eficaz hacer el trabajo desde un solo órgano, como se llame, y también es más legítimo en cuanto a que cuando nos hemos enfrentado en una decisión de cómo organizar la elección, la ciudadanía siempre pide que sea el órgano nacional y no el órgano local. Nos ocurrió en Puebla en 2019. Pero no sé de qué INE está hablando usted, porque el INE de abril para acá, de 2023, cuando inicia esta nueva integración, porque cambiaron 4 consejeros, creo que ha sido diferente el ataque, aunque lo ha habido. Porque el INE anterior a esta integración estaba más cuestionado. Porque creo que debió jugar un papel, como lo dice la Constitución,
de ser un órgano autónomo, de ser un órgano alejado de los intereses de partidos. Cuando eso ocurre, a la autoridad electoral le va mal. Eso es lo que debe pasar, tener un órgano técnico, un órgano profesional, como siempre lo ha tenido, sobre todo en su estructura, en todo el país, del servicio profesional electoral, y alejar la política de ese órgano, porque yo lo viví como vocal, cuando el órgano máximo de dirección realiza su trabajo y frente a la política, como es normal, debe procesar sus decisiones y falla, le va mal a la institución y le va mal a toda la estructura de manera injustificada, porque la estructura que tiene que ver con esas decisiones que se toman allá en el Consejo General. Por eso es importante tener y aspirar a un INE, o como se llame, porque es mi propuesta y hay otras propuestas ya, ojalá que después del proceso y la jornada resuelvan. ¿Qué mejor órgano o qué mejor modelo le conviene a México? Pero de origen que sea una propuesta racional, que no sea una propuesta con intereses de partido, porque cada uno diseña su modelo o su institución conforme a su conveniencia. Y aquí de lo que se trata es que pongamos un órgano al servicio de México, de la sociedad, pero con una propuesta que lo rija la racionalidad, es decir, que el contexto que tenemos actualmente nos pueda llevar a una propuesta que tome en cuenta las condiciones políticas, las condiciones económicas, sociales de nuestro país, porque no hay modelos que se puedan copiar. El modelo que nos corresponde hacer y que el legislador tendrá que diseñar es un modelo que esté basada en la racionalidad y que esté conforme al contexto que vivimos y que funcione, porque en 2014 hubo una reforma y nos quedamos con una institución en donde hay facultades compartidas con órganos locales que antes no tenían. Es decir, el modelo que tenemos ahora es híbrido, se comparten las facultades entre los soples y los del órgano nacional, el INE, y las facultades compartidas de esa forma no nos llevan a un buen resultado. Por eso yo propongo que sea un solo órgano quien ejerza esas facultades, porque antes de la reforma de 2014, ustedes saben, estaban separados completamente, el IFE con los órganos locales. Reforma 2014, se juntaron para hacer algunas actividades, disminuyeron a los órganos locales, le dieron más al órgano ahora nacional, y para mí que esa decisión intermedia no nos ayuda mucho. Por eso tenemos que pensar, reflexionar y hacer otros cambios, pero que nos resulten en positivo o en un impacto de beneficio para toda la sociedad, y no andar pensando nada más ventajosamente en un diseño que convenga al que lo está haciendo, al que lo está proponiendo. Creo que los INEs hay que identificarlos en periodos y hay que saber qué ha estado pasando más allá del alejado de cuestiones políticas o ideológicas. Es lo que yo podría decirle. Gracias. Claro, tenemos ahí con los compañeros, le pasan por favor tarjetitas, se las hacemos llegar se las vamos a hacer llegar al ponente y se las responderá si nos bueno, puede, ya si no se vamos puede, a tener doctor, ¿me puede dar una última preguntita? Bueno, buenas tardes. No soy licenciado en Derecho, porque aquí veo que todos son expertos, pero soy profesionista y ciudadano. Le voy a hacer unas preguntas como ciudadano. El proceso electoral en nuestro país, de acuerdo a lo que escuché, inicia en la segunda quincena del mes de diciembre, si no mal recuerdo. Pero la licenciada
Claudia Pardo, Sheinbaum Pardo, inició a principios del año pasado. Eso es un delito electoral grave porque arrancó antes de que lo permita la Constitución. Y lo disfrazaron a través de coordinadora de los comités de la defensa, no sé qué cosa. Y con eso ya siguieron actuando en campaña política. Lógicamente que viene la otra parte, dice, si la ley no sanciona, si los funcionarios no sancionan a la actual candidata del presidente, pues también hacemos lo mismo. Y se fueron también, hicieron sus consejos, sus coordinadores de partido, la oposición. Ambas mujeres, desde mi muy particular punto de vista, violaron la Constitución y hicieron actos anticipados de campaña. Pregunto, la FICEL, ¿por qué no les abrió expediente y por qué no les anularon su registro? Porque si son violadoras de las leyes que están en nuestro país, se debe aplicar la ley parejo, no debe haber excepciones. Sin embargo, el presidente de la República dijo que estaba haciendo uso de su derecho de expresión y con eso se acabó el delito y se acabaron todo el legajo de leyes que estoy viendo usted que nos presentó. Entonces, ¿para qué tanto hace el legislador? ¿Para qué tantas instituciones? Si basta con que el presidente diga está haciendo uso de su derecho de expresión y se acabó el delito. Grave. FICEL actuó ahí por oficio, porque ahí vi que decía que actuaban por oficio. La otra consideración, el presidente efectivamente todos los días avienta golpes duros contra una sola persona, mujer. La FICEL ya le hizo sus expedientes y ya lo tiene en juicio al presidente de la República, porque debe de ser una separación de poderes, si no, no estamos en una democracia. Y como consecuencia aquí en Morelos, también la candidata oficial inició actos de campaña desde el año 2022, inundó el Estado con publicidad. ¿Quién le ha marcado el paso para que esta persona no fuera anulado su registro? Y dos, ¿de dónde saca tantos recursos que tiene promocionales en postes? Todos los postes están por todos lados puestos, promocionales, espectaculares, volantes. Óigase, ¿de dónde saca tanto dinero? Entonces, ¿qué ha hecho la FICEL de oficio? Esas son mis dos cuestiones, doctor. Si sea tan amable en contestarla, gracias. Bueno, quizá no estemos centrados completamente en los temas que hoy estamos exponiendo, pero con mucho gusto también podríamos hacer otros comentarios en extensión a lo que aquí ya se ha dicho o se ha preguntado. Miren, tenemos hoy casi 170 denuncias que se convirtieron en carpetas de investigación desde septiembre para acá. El proceso empezó el 7 de septiembre del año 2023 y desde ese tiempo para acá, la FICEL hasta el día de ayer ha recibido 170 denuncias que se han convertido en carpetas. De este número, poco más de 60 son las que están relacionadas directamente con el proceso electoral. Como aquí se comentó, yo tengo en cuenta el orden federal para poder actuar en las carpetas. De tal manera que esta cantidad de carpetas de diferente tipo de conductas y también de hechos que encuadran en los diferentes artículos de nuestra ley han sido iniciadas las carpetas. Por sigilo en la investigación ahorita no puedo decir cuáles son los hechos que nos han denunciado en la FICEL y menos cómo va el desarrollo de las investigaciones, porque no están concluidas. En materia jurídica sabemos que no podemos revelar un trámite o una investigación en curso, pero ahí están las carpetas que estamos trabajando. Si usted comenta de otras conductas
de por qué la FICEL no ha dicho nada o no ha hecho nada, pues yo diría que si están ya ahí denunciadas y en carpetas, pues vamos a actuar. Si no lo han hecho, pues invitarlos que lo hagan, que denuncien. De eso se trata también, que la cultura de la denuncia arraigue más en la sociedad y puedan llevar a las autoridades sus planteamientos. Ojalá lo hagan. Y también yo quisiera decir la responsabilidad de cada uno que participa en el proceso está establecida también en los ordenamientos jurídicos. Ahora, en estos ordenamientos jurídicos podríamos encontrar cuáles conductas se pueden sancionar, pero también se tienen que denunciar. ¿Quiénes son los que intervienen en un proceso electoral autorizados por la ley? Solo 4 tipos de personas reconocen en la ley. Los ciudadanos principalmente, las autoridades también tienen que estar, o sea, las autoridades electorales, todas las autoridades electorales y en los 2 niveles, los partidos políticos, 3, y los candidatos, 4, nada más. Y todos los que autoriza la ley, como ya lo mencioné, están sujetos a regirse por los ordenamientos jurídicos. Ah, pero me pueden decir, hay otros que también participan y no están ahí, no están en esos 4, es cierto. Por eso mismo, cuando eso sucede, y estos otros que participan lo hacen de manera irregular, pues hay que denunciar para que podamos actuar. De otra forma no podemos hacerlo. Si evaluamos a la distancia de por qué unos hacen esto, por qué otros hacen otra cosa y la autoridad no actúa, pues es válido también desde la ciudadanía, ¿no? Porque si nosotros como autoridades no decimos, como hoy lo estamos haciendo aquí, no decimos cómo hacemos nuestro trabajo y en qué consiste, entonces vamos a dificultar este proceso de denuncia. Por eso estamos aquí hoy. Y es normal, yo ya me acostumbré, que cuando la Fiscalía se presenta en un foro como este, le quieran hacer muchas preguntas o muchos cuestionamientos. Es natural, porque ordinariamente la Fiscalía no es muy visible, o no está muy expuesta a que los ciudadanos le cuestionen o le pregunten. Por eso estamos hoy aquí, para avanzar más en eso y ser más abiertos, más transparentes, ¿no? Eso le diría yo. Bueno, en este momento le solicito a los integrantes, a los vocales, licenciado, le haremos entrega de un reconocimiento al doctor por su destacada participación en esta conferencia. Maestro Mejía, si gusta pasar, por favor, voy a dar lectura. El instituto, sí, gracias. Voy a dar lectura al reconocimiento. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo García Marroquín por la destacada impartición de la conferencia magistral Investigación de Delitos Electorales y Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Firma el licenciado Dagoberto Santos Trigo, 25 de abril de 2024. Gracias. Les pedimos pasar a sus asientos. Agradecemos la presencia de mis compañeros vocales de esta Junta Local Ejecutiva. Les recordamos, antes de dar por concluido este evento, que contamos en el exterior con el libro por si alguien gusta comprarlo y estará aquí el doctor por si alguien quiere alguna firma de él. Y bueno, reiteramos a nombre de las y los integrantes de esta delegación del INE, de esta Junta Local Ejecutiva, del Consejo
local en Morelos, nuestro agradecimiento por su interés y su participación. Muchísimas gracias.